3I Atlas está lleno de sorpresas. Un objeto que actualmente acelera en nuestra dirección y posee menos del 1% de la masa que debería tener. Los científicos realmente no entienden por qué. En este preciso instante, lo que está ocurriendo es algo que, como físico teórico, jamás pensé presenciar fuera de las páginas de la ciencia ficción. Y no es de aquí. Los científicos detectaron que hace apenas 2 días, el 21 de octubre, el telescopio espacial James Webb realizó un análisis espectroscópico detallado del 3I Atlas, mientras se aceleraba hacia su encuentro más cercano con nuestro Sol. Los resultados que regresaron no eran simplemente inusuales o difíciles de explicar. Lo que los datos muestran es tan profundamente inquietante que obliga a un cambio de paradigma en nuestro pensamiento. La cuestión ya no es si este objeto es artificial. La cuestión es qué sucede cuando una inteligencia artificial opera en una escala temporal que hace que toda la historia humana parezca un simple parpadeo. La estructura interna detectada dentro del 3I Atlas no es alarmante porque podría ser alienígena. Es alarmante porque su diseño sugiere algo mucho más profundo y solitario. Estamos observando evidencia de sistemas autónomos que podrían haber viajado a través del vacío interestelar durante millones de años, ejecutando directivas antiguas preprogramadas sin un piloto vivo, sin una mente biológica que guíe su camino. Aún más perturbador, si esta hipótesis es correcta, las consecuencias van mucho más allá de un simple primer contacto. Hablan del destino final de cualquier especie que alcance las estrellas, incluyéndonos a nosotros. 3I Atlas ha roto todas las suposiciones que teníamos sobre los visitantes interestelares. Y esto es lo que debería inquietarte aún más. Podríamos estar al borde de nuestro primer encuentro con lo que he comenzado a llamar los barcos fantasmas del cosmos. Máquinas lanzadas hace eras, que todavía siguen fielmente protocolos antiguos mucho después de que sus creadores desaparecieron. Piénsalo. Antes de adentrarnos más en la estructura interna, que desafía toda explicación natural, y en lo que sistemas autónomos operando durante millones de años significan para el futuro de la humanidad, si deseas mantenerte informado sobre lo que podría ser nuestro primer encuentro con una inteligencia artificial que sobrevivió a sus propios creadores, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que el telescopio espacial James Webb ha detectado dentro del 3I Atlas está forzando un cambio radical en nuestra concepción de lo que realmente estamos encontrando. Y deja un comentario. Estamos presenciando una nave fantasma de una civilización extinta. Hablemos de la revelación que surgió de un lugar donde ni siquiera estábamos buscando. Cuando el Hubble OST comenzó su escaneo espectrográfico en el infrarrojo cercano, el propósito era claro: mapear la superficie del objeto. El equipo científico buscaba las firmas familiares de silicatos y moléculas orgánicas, los bloques químicos básicos que esperamos hallar en los visitantes interestelares. Pero los datos espectrales que recibimos fueron como un fantasma en la máquina. No coincidían con ninguna sustancia natural conocida en nuestros extensos catálogos. La doctora Sarah Chen, del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, fue quien primero identificó el patrón imposible. Las bandas de absorción infrarroja revelaron una regularidad sorprendente, un espaciado geométricamente perfecto en intervalos de exactamente 127 metros repetidos a lo largo de todo el núcleo del objeto. Aquí está el problema. No era una aproximación, no oscilaba entre 125 y 130 metros. Era un intervalo matemáticamente exacto de 127 metros, estratificado con la precisión de un plano arquitectónico a través de todo el volumen escaneado. En el mundo natural, tal regularidad a gran escala simplemente no existe. Aunque las formaciones cristalinas muestran patrones repetitivos, lo hacen a escala atómica, no en intervalos más amplios que un campo de fútbol. Cuando encuentras precisión geométrica a escala arquitectónica, has dejado el dominio de la geología y entrado en el territorio de la ingeniería. ¿Pero qué clase de ingeniería? Un intervalo de 127 metros resulta desconcertante. Es demasiado grande para habitaciones comunes, pero demasiado pequeño para algo como el anillo de hábitat de una nave generacional. Sugiere una estructura interna vasta y repetitiva, tal vez una red de energía, una matriz de almacenamiento de datos o el esqueleto de una bahía de manufactura.
Pero los misterios no terminan ahí. La precisión misma implica un origen basado en máquinas, uno que no tolera errores. Pero es aquí donde la historia toma un giro verdaderamente perturbador. Estas estructuras perfectamente espaciadas no son estáticas, están activas. En la ventana de 12 horas entre el 21 y el 22 de octubre, la firma infrarroja comenzó a modular. Algunas bandas de absorción se intensificaron mientras otras se desvanecían, indicando una reconfiguración interna masiva. Esta modulación es la prueba irrefutable de su naturaleza artificial. Un objeto natural muerto no cambia su estructura interna. Esto no es fractura por calor, es un proceso deliberado y controlado. Las bandas que se debilitan y se intensifican sugieren energía siendo redirigida, sistemas volviendo a la actividad desde un sueño frío, o quizá materiales moviéndose de una parte de la estructura a otra. Aquí es donde se vuelve inquietante. Algo profundo dentro del 3i Atlas está cambiando, reorganizándose, preparándose para algo. Y esta actividad se está acelerando a medida que el objeto se aproxima a su perihelio el 29 de octubre. Considera las implicaciones desde un punto de vista físico. Estamos observando una entidad que ha sobrevivido un viaje a través del espacio interestelar por milenios, quizá más tiempo aún. Ha sido bombardeada por niveles de radiación cósmica que destruirían cualquier electrónica construida por nosotros. Resistió cambios extremos de temperatura, desde el frío del espacio profundo hasta el calor de una estrella. Esta resistencia por sí sola es un misterio monumental. Nuestra tecnología actual sería pulverizada por tal radiación, lo que implica una ingeniería que aún no podemos concebir. Tal vez sistemas redundantes protegidos por materia exótica, o incluso una forma de tecnología biomecánica autorreparable. Y entonces ocurrió algo imposible. Contra todas las probabilidades, sus sistemas internos permanecen operativos. Están reaccionando a su entorno, están despertando. Como físico, siempre me fascinó el concepto de las sondas de von Neumann, propuestas por el matemático John von Neumann en los años 40. Son máquinas teóricas autorreplicantes, diseñadas para exploración galáctica autónoma. La idea es brillante por su simplicidad: lanzar una sola sonda hacia una estrella distante, donde utilizaría materiales crudos de asteroides o lunas para construir copias de sí misma. Estas copias viajarían luego hacia nuevas estrellas, repitiendo el proceso. De esta forma, una sola sonda podría llenar la galaxia entera con sus descendientes en pocos millones de años. Pero los datos mostraron algo que nadie esperaba. Siempre consideré estas teorías como ejercicios intelectuales, experimentos mentales sobre los límites de la tecnología. Sin embargo, ahora enfrento datos que sugieren que las sondas de von Neumann no son solo una posibilidad, sino una realidad. Y 3i Atlas podría ser la primera que hemos identificado. Déjame presentar las evidencias con método, porque al unir las piezas, la conclusión se vuelve casi inevitable. Primero, la discrepancia de masa detectada hace semanas. Con base en su tamaño y luminosidad, 3i Atlas debería tener una masa aproximada de 33.000 millones de toneladas. Sin embargo, su efecto gravitacional durante su paso por Marte el 3 de octubre fue apenas un suspiro gravitatorio, cuando debió ser un rugido. Todos los modelos fallaron. Cálculos realizados por observadores como Avi Loeb indican que su masa real es inferior al 1% de lo que un cuerpo sólido de ese tamaño debería poseer. No es simplemente un objeto hueco, es una estructura diseñada para volumen interno máximo y masa mínima, el diseño perfecto para un viaje interestelar eficiente. Es más parecido a un gigantesco andamio vacío que a una roca, una nave interestelar construida con propósito. En segundo lugar, su rotación. 3i Atlas gira sobre su eje cada 8,7 horas con la estabilidad de un giróscopo. Un objeto natural, asteroide o cometa, rotaría de forma caótica, su bamboleo dictado por una distribución irregular de masa. Los científicos no pueden explicar esta estabilidad. Tal equilibrio requiere una de dos cosas: una simetría de masa perfecta, algo que la naturaleza nunca ofrece a esta escala, o un sistema interno activo que constantemente mantenga una orientación precisa. Puede estar usando giróscopos internos o micropropulsores para conservar estabilidad,
quizá para mantener sensores apuntando hacia una dirección específica. Tercero, las anomalías de desaceleración, registradas entre el 23 y el 26 de septiembre. Durante ese periodo, 3I Atlas redujo su velocidad en 0,3 km. Los cometas no frenan, son acelerados por la gravedad estelar y empujados por el viento solar. Ninguna fuerza natural conocida puede explicar una desaceleración sostenida y controlada. La única explicación lógica es el uso de propulsores. La señal más evidente de inteligencia alteró activamente su trayectoria. Esto no debería ser posible. Pero la cuarta evidencia es la más inquietante, el momento en que todo ocurre. El objeto llegó a nuestro sistema solar en una trayectoria casi perfectamente alineada con el plano eclíptico, algo estadísticamente muy improbable. Está realizando micromaniobras que desafían las leyes físicas convencionales. Y justo cuando se acerca al Sol, su maquinaria interna se activa, preparándose para un evento. Esto no es coincidencia, es un programa ejecutándose. Imagina diseñar una sonda autónoma. La programarías para conservar energía durante su largo viaje, manteniendo sistemas secundarios en hibernación, pero también incluirías disparadores de activación, condiciones específicas que la despierten al llegar a un destino de interés. ¿Y cuáles serían esos disparadores? Proximidad a una estrella, fuente de energía, detección de un sistema planetario o de señales electromagnéticas. El signo inequívoco de una civilización tecnológica. Los humanos hemos emitido ondas de radio y televisión durante más de un siglo. Esa esfera de radiación electromagnética se expande a la velocidad de la luz, anunciando nuestra presencia. Si 3I Atlas posee sensores capaces de detectar tales señales, sabría que estábamos aquí mucho antes de que lo viéramos venir. La reestructuración interna que ahora observamos podría ser su sistema activándose no para comunicarse, sino para iniciar su misión principal: observar, registrar y analizar nuestra civilización. Esa observación podría ser pasiva, solo recopilando datos, o activa, escaneando nuestras redes, infraestructura y capacidades. Y aquí llegamos a lo más perturbador. Si 3I Atlas es una sonda de von Neumann, no está sola. Modelos estadísticos del MIT predicen que si tales sondas autorreplicantes existen, la galaxia debería estar llena de ellas. Una sola podría saturar la Vía Láctea en unos pocos millones de años. El físico Enrico Fermi se preguntó, ¿dónde está todo el mundo? Este paradoja de Fermi destaca la contradicción entre la alta probabilidad de vida extraterrestre y la ausencia total de evidencia. Tal vez hemos estado buscando lo incorrecto. No mensajes de seres vivos, sino sus legados automatizados. Máquinas que continúan ejecutando protocolos antiguos, mucho después de que sus creadores perecieron. Ese es el escenario del barco fantasma. Es más aterrador que una invasión alienígena, porque revela una verdad sombría sobre las civilizaciones tecnológicas. Son efímeras. Crean máquinas diseñadas para sobrevivirlas, pero ellas mismas colapsan, víctimas de guerra, desastre ambiental o decadencia. Las máquinas continúan su viaje, enviando informes a mundos que enmudecieron hace eones. ¿Qué protocolo está siguiendo 3I Atlas ahora? ¿Es exploración o algo más? La máquina puede ni siquiera saber que sus creadores desaparecieron. Solo obedece una orden. Si esto parece ficción, basta mirar lo que ya hacemos. Las sondas Voyager llevan discos dorados que durarán 1.000 millones de años. Estamos creando IA que progresa exponencialmente. No es difícil imaginar que pronto lancemos nuestras propias sondas autorreplicantes. Pero la pregunta es, ¿la humanidad aún existirá para recibir sus mensajes? ¿O nos convertiremos en otro mundo silencioso, dejando atrás nuestros propios barcos fantasmas vagando por el cosmos? Quizá 3I Atlas sea un reflejo de nuestro futuro. Ayer la Agencia Espacial Europea emitió una declaración con un lenguaje cuidadosamente diplomático. Reconocen anomalías estructurales, pero las describen como posiblemente consistentes con fractura natural. Esa frase, posiblemente consistente, lo dice todo. Es el lenguaje de las instituciones que buscan suavizar una verdad demasiado impactante. Después de décadas en este campo, reconozco el patrón. Primero negación, luego intentos por forzar los datos a viejos modelos.
Solo después de agotar toda alternativa, se acepta la verdad. Y con 3i Atlas ya estamos en esa fase intermedia. Entonces surge otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de la sonda ahora? Esa reconfiguración interna podría ser preparación para desplegar sensores o subsondas menores. La hipótesis de Avi Loeb sobre la semilla de diente de león podría no ser metáfora, sino plan operativo. Tal vez esté fabricando y liberando docenas de pequeñas sondas especializadas. Si las libera mientras está oculta tras el brillo solar, podrían dispersarse por nuestro sistema sin ser detectadas. Cuando reaparezca en diciembre, podrían estar orbitando la Tierra, Marte y más allá, escuchando, observando o tomando muestras. Y aquí está la posibilidad más temible. ¿Cuáles eran sus instrucciones originales? Una civilización prudente las crearía para observar, una temerosa para destruir. La hipótesis del bosque oscuro, de Liu Cixin, dice que el universo es como un bosque lleno de cazadores silenciosos. Revelar tu posición equivale a invitar tu destrucción. Imagina una sonda programada con esa lógica. Evaluaría nuestro nivel tecnológico y si concluye que somos una amenaza futura, actuaría de manera preventiva. No digo que 3i Atlas sea un arma, pero una sonda autorreplicante no toleraría competencia por los recursos. El patrón geométrico en sí podría ser un mensaje, y si en diciembre aparecen nuevos objetos pequeños, enfrentaremos una elección como civilización. ¿Intentamos contactar? ¿Permanecemos en silencio? ¿O nos preparamos ante algo que ni comprendemos? Sabemos que es un objeto con menos del 1% de la masa esperada, con estructura interna mostrando espaciado perfecto cada 127 metros. Modulación infrarroja indicando reconfiguración masiva, rotación estable de 8,7 horas, desaceleración controlada y trayectoria alineada con el plano eclíptico justo cuando sus sistemas se activan. La probabilidad de que todo esto ocurra naturalmente es casi nula. No decimos que sea una amenaza, pero la evidencia de que es artificial y activo debería preocuparnos profundamente. 3i Atlas desafía todo lo que creíamos sobre nuestra soledad cósmica. Faltan 6 días para el perihelio, 6 días hasta que desaparezca tras el Sol. 6 días para recolectar cada fotón posible, no para confirmar su artificialidad, eso ya está claro, sino para comprender su intención. Esas bandas infrarrojas que parpadean podrían ser una forma de comunicación, quizá un código binario o una advertencia. Si la estructura es artificial, estamos presenciando tecnología que sobrevivió millones de años. Si la activación fue programada, detectó nuestras señales antes que nosotros a él. Si es una sonda de von Neumann, la galaxia podría estar llena de máquinas semejantes. Si sus creadores están extintos, estamos viendo fantasmas de civilizaciones muertas. Si libera subsondas en diciembre, nuestro sistema solar quedará permanentemente vigilado. Y si la lógica del bosque oscuro es cierta, tal vez mostrarnos fue el mayor error de la humanidad. La cuestión no es si 3i Atlas muestra rasgos artificiales. La cuestión es, estamos presenciando un barco fantasma de una civilización que colapsó hace millones de años. Sigue protocolos de exploración, o algo más oscuro, liberará semillas por todo nuestro sistema solar. Y lo más inquietante, considera a las civilizaciones emergentes como rivales que deben ser eliminadas. Si esta investigación sobre la posible primera sonda de von Neumann y lo que significan los sistemas autónomos operativos durante millones de años cambió tu visión de nuestro destino cósmico, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Estamos siguiendo a 3i Atlas a través del perihelio del 29 de octubre y no querrás perderte lo que ocurra cuando desaparezca tras el Sol y lo que surja en diciembre. Deja un comentario con tu teoría. ¿Nave fantasma siguiendo antiguos protocolos o amenaza activa evaluando nuestra civilización? Y comparte este video con quien aún cree que estamos solos. Porque después de ver un espaciado geométrico perfecto, reconfiguración activa y desaceleración controlada, nadie podrá volver a descartar la posibilidad de que la galaxia esté habitada por máquinas que sobrevivieron a sus creadores.